Bien, amados, ¿trajeron Biblia? Vamos rapidito a la palabra del Señor. Yo quiero hablarles de dos pasajes haciendo un paralelismo con dos pasajes bíblicos. El primero, quiero que usted me acompañe al libro de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Podemos leer desde el versículo 13. San Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Si lo tiene, dígame un amén. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Por favor, levante su mano al cielo. Creemos en el poder de la declaración. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Amamos tu palabra profundamente. Bendice la vida de mi pastor. Dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, diga: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablarles de la limpieza violenta del Espíritu Santo en nuestra vida. Este pasaje bíblico se utiliza mucho para hablar sobre el orden de la vida de un creyente. Ustedes saben que se aproximaba la Pascua, festejada por los judíos, y llevaban entonces los animales que habían criado al templo, y allí lo presentaban en sacrificio. Muchos de los que iban al templo viajaban de lugares extremos, muy remotos, muy distantes. Es como si aquí de Buenos Aires viajaban personas desde Jujuy, desde Tierra del Fuego, hacia Buenos Aires. Todos iban a Jerusalén con sus animales. La idea era que lo puedan criar, enamorarse, querer a ese animalito que crecía en la casa, un cordero de 1 año, sin mancha, sin quebradura. Las familias, si eran de clase media, llevaban 2 palominos. Bueno, diferentes tipos de sacrificios. Y siempre estaban los que negociaban desde el templo, desde la puerta del templo, llevando sus cosas, pero no para el bienestar del templo, sino para los bienestares propios. Así que muchas personas de allí iban, hacían su negociado, como si pondrían una feria en la puerta de la iglesia, y no tiene nada que ver con el templo. Entonces Jesús, cuando ve eso, se pone mal. Y entonces tira las mesas, tira las cosas, desparrama las monedas. Y en otro de los pasajes en el libro de San Lucas dice: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Tan fuerte ese pasaje que muchos malinterpretaron este pasaje. Y hay muchos que hasta critican la iglesia si la iglesia tiene una librería, por ejemplo. Algunos la critican porque no interpretan el significado de este pasaje bíblico. Esto no era algo del templo, sino era algo externo al templo. Es como si, vuelvo a decir, como si alguien pondría su negocio. Bueno, esto pasa mucho en las cruzadas del hermano Carlos Anacondia, que por ahí ponen sus lugares para vender chori, y algunos que no son de la campaña, ni siquiera creyentes, con cigarrillos, con algún copetín, se están poniendo un negocio ahí en la esquina y aprovechan
la cantidad de gente que se cruza. Totalmente distinto. Una cosa es cuando la cruzada es ayudada por medio de negocios que ayudan a esa cruzada, que es de mensaje de salvación. Un ejemplo, por ejemplo. Pero en este caso eran ajenos. Ahora, cuando usamos este pasaje bíblico en nuestra vida, nuestra vida tiene que ser templo de Dios. La Escritura, el apóstol San Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Él viene a habitar. La casa de Dios es usted y soy yo. Cada uno de los que estamos acá somos casa de Dios. Por favor, ¿sabía usted que el Espíritu Santo vive dentro suyo, verdad? Reciba o no el Espíritu Santo en el hablar de lenguas, en el hablar en lenguas, usted tiene el Espíritu de Dios. Así que desde el día que usted aceptó a Cristo, Cristo vino a su corazón y se entronó en su vida. Y pasó a ser entonces el dueño de su vida. Y ahora usted es casa de Dios. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, todo lo que podemos llegar a hacer que va en contra del Espíritu Santo produce tristeza. Y allí viene el arrepentimiento. Nos arrepentimos cuando pecamos, cuando hacemos algo que está mal y nos sentimos mal. Ese sentir mal es el Espíritu de Dios que hoy a la mañana le decía a los hermanos, es Dios mismo habitando en nosotros. Los testigos de Jehová dicen que es la fuerza activa de Dios. Y una fuerza activa, como digo siempre, usted no puede agarrar el positivo y el negativo porque va a quedar enrulado. Lo va a matar. Porque no se contrista, no enseña, no dirige. Sin embargo, el Espíritu Santo dice que se entristece. ¿Usted sabía que cuando usted hace algo mal, siente esa tristeza? ¿La sintió alguna vez? A ver, levánteme la mano los que sintieron alguna vez esa tristeza. Entonces varias veces se equivocó. Ahora bien, nos sentimos mal porque está bueno sentirse mal si yo he hecho algo malo. Porque si no te sentirías mal, significaría que el Espíritu Santo no está en ti. Pero uno se siente mal porque reconozco que me equivoqué. El Espíritu Santo se contrista dentro mío. Y cuando vino Dios, nos limpió, nos quitó de las drogas, algunos, a otros del alcohol, a otros de las malas palabras, a otros de la violencia, a otros del adulterio, a otros de la fornicación. Nos fue arrancando de manera violenta, fue sacando todas esas cosas de nuestra vida y vino y se entronó en nosotros. En otras palabras, queridos hermanos, cuando Cristo vino a nosotros, produjo un desalojo violento de las fuerzas de maldad que habitaban en nosotros. Una cosa que te digan se puede ir y otra cosa es que te manden un desalojo. Yo nunca me puedo olvidar, era un pastor joven, tendría mucho más joven de lo que soy. Tendría unos 34, 35 años de edad. Y me acuerdo que mientras estaba en Villa Bosch, me llama una hermana de la iglesia y gritaba, decía, pastor, ayúdeme. Y ella estaba en su casa, ni siquiera yo sabía la dirección. Y había llegado una orden de desalojo y la habían sacado de la casa. Y ella arrancaba, pobrecita, para no irse de la casa, arrancaba el inodoro, las piletas. Se escuchaban los gritos, los llantos, descompuestos en la casa, porque venían para desalojarlos por una deuda. ¿Qué podía hacer yo desde el teléfono sino escuchar ese dolor, esa tristeza tan grande, esa impotencia de no poder hacer nada? Fue terrible eso. Escuchar gente gritar. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el diablo es desalojado directamente. Se produce como una batalla campal, una revolución dentro nuestro tan fuerte que viene el Espíritu de Dios y arranca todo eso y lo echa afuera. Y usted tiene que saber que el diablo es una persona incorpórea, no tiene cuerpo, pero ve, se traslada, es maligno, como enseñamos en los encuentros, interpreta, tiene la capacidad de interpretar los gestos de las personas. Cuando usted está enojado, cuando usted está alegre, cuando usted está triste, cuando usted desconfía, el diablo no puede saber lo que está dentro nuestro
porque no es omnisciente. Dios es omnisciente. Dios puede saber lo que estás pensando en este mismo instante. Así que cuidado con lo que pensás. Dios sí sabe qué es lo que estás pensando. Es más, Dios sabe lo que vas a pensar, pero el diablo no lo sabe. Es un ser maligno, inteligente. Y lo que hace el enemigo es entonces tratar de retornar al lugar donde fue desalojado. ¿Y qué trata de hacer? De ir dejando que ciertas cosas se nos vayan pegando. Dice la palabra de Dios, las pequeñas zorras son las que minan la casa. Por eso, de manera muy sutil, el enemigo trata de ir introduciendo cosas que podemos llegar a aceptar. Introduciendo cosas como que el diablo dice, no está tan mal que hagas esto. Si al final todos lo hacen. Parece que de buenas a primeras estos judíos vieron la beta de su negocio y fueron de a poquito poniendo sus puestitos. Caminó seguramente usted por 11. A veces lo vemos por televisión cuando desalojan a los manteros, le llaman, ¿no? Uno empieza con una mantita. A la semana tenés una sábana más larga que... Antes venías caminando así con la novia, ahora tenés que ir, perdón, permiso. Porque se llena. Las mantas son como pequeñas zorras que van minando la casa. Hoy acepto una mentirita, hoy mañana agarro un adulterio, mañana me hago el langa y gano a una, y pasado y voy como ganando y dándole espacio. Y el diablo dice, ahí vengo yo, dice. Porque lo bueno también trae muchas veces lo malo. Pero en el nombre del Señor, Cristo es el centro de nuestra vida. Él vino a nosotros porque nosotros se lo pedimos. Él vino y irrumpió en nuestra vida porque nosotros se lo pedimos. Y bendito ese día, que no nos podemos olvidar nunca más. El día que Cristo vino y cambió la historia de nuestro ser. Dijimos, somos libres porque la verdad nos hizo verdaderamente libres. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que esa limpieza que Jesús hizo produjo en la vida de estos hombres preguntas. Versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Pareciera como que hacer esto tenía que llevar consigo una señal. ¿Por qué tiras las cosas? ¿Por qué tiras las mesas? ¿Por qué echas a la gente que está afuera del templo o entrando al templo? ¿Por qué le sacas las cosas? Muéstranos una señal. La señal que Cristo nos deja a nosotros para hacer lo que quiera en nuestra vida es sus llagas. Él murió por ti y por mí. Él derramó su sangre por nosotros. Hoy vamos a participar de la cena. Él se hizo pecado por ti y por mí. Él nos compró. ¿No es acaso eso suficiente? Luchamos todos los días contra el pecado, contra la tentación. Todos los días luchamos. Pero podemos decir, Señor, tú me has vencido. Tú me has vencido, Señor.